Gracias, Jesús. Vamos a compartir una palabra. Si tienen Biblia, vamos a ir atentos por allí. Hay varios versículos. Voy a hablar, estaban preparando algo medio rápido para esta noche, que tiene que ver con los últimos tiempos bíblicos, ¿sí? Lo que la Biblia habla de los últimos tiempos, de cosas que van a pasar los últimos tiempos. Y yo creo que es interesante que nos podamos analizar un poquitito sobre esto, porque es un llamado de atención, es un llamado de reflexión, para que podamos estar atentos, porque las cosas que se vienen están escritas y son reales, y el Señor las dejó escritas para que a nosotros no nos agarre de sorpresa nada. Tenemos el gran privilegio de tener la Biblia, que es las instrucciones para ir hacia adelante. Es la tiza que marca el camino hacia donde tenemos que ir. Si fuéramos sabios, yo creo que es solo leer la palabra y seremos victoriosos, tendremos la victoria en todo lo que hagamos, tanto en esta tierra y lo que sembremos para la eternidad. Quería contarle una historia antes de comenzar esto, sobre un chico. Cuenta la historia que he leído, que fue real hace muchísimos años atrás, y era que había estallado una noticia, sonó como una bomba en la casa de un militar norteamericano. Este militar era cristiano y es la historia de Andrés, de tan solo 5 años. Dice que Andrés estaba comiendo en la mesa cuando el padre, que era cristiano, le dijo: hijo, o mejor dicho, le dijo a toda la familia, pero principalmente a su hijo, que tenía 5 años, le dijo: ha estallado la guerra, yo tengo que ir a la guerra, por eso este es el último almuerzo que vamos a estar juntos. Esta noche tomamos el tren, todos los soldados, y salimos a la guerra. Y bueno, este chico, tan chico, con 5 años, apenas podía entender la historia que le contaba el padre. Pero esa noche dice que todos los soldados se reunieron en la estación de tren y se subieron al tren, o sea, se estaban por subir al tren. Antes de subirse al tren, cuenta la historia que dice que el padre estaba abrazado con el niño y la campana sonó avisando que llegaba el tren. Entonces dice que el niño lloraba porque el padre estaba por partir, y el padre le dijo: hijo, no llores, porque así como me voy, así voy a volver. Quédate tranquilo, voy a volver. Cuando escuches esa campana sonar, es porque está viniendo el tren, dice. Y en ese tren estaré viniendo yo. Y cuenta la historia que desde ese día en adelante Andrés todos los días se iba a la estación de tren y escuchaba sonar la campana y miraba y no aparecía el padre. Y llegó a pasar muchos años. No dice la historia cuántos años, pero dice que ya era grande Andrés y él seguía yendo a la estación de tren y seguía esperando que viniera su padre cuando escuchaba la campana tocar. Y dice la historia que los vecinos ya empezaron a llamarle loco. Andrés está loco, el padre habrá muerto, no va a venir más.
Pero Andrés seguía creyendo que su padre iba a venir. Pasaron muchos años, pero un día dice que sonó la campana, llegó el tren y bajó el padre y se abrazó con el hijo y festejaron esa perseverancia de él en estar allí esperando al padre. Yo creo que la Biblia nos habla una historia muy parecida. La Biblia nos habla de que un día Jesús estaba parado ante la multitud y le dijo a la multitud: así como me voy, así vendré. Y la multitud dice que empezó a ver cómo Jesús empezó a subir en las alturas y empezó a elevarse y elevarse y elevarse. Pero Jesús dijo: escucharán campanas que anunciarán mi venida. Estén preparados porque yo voy a venir. Y hoy en día nosotros, los cristianos, predicamos eso y creemos eso. Pero muchas veces nos llaman locos. Estos están locos. Están esperando un Jesús que nunca va a venir. No creen en la venida de Jesús. Pero un día será la sorpresa y Él vendrá y se llevará a aquellos que hemos creído en su palabra cuando dijo: iré, pero volveré. Las campanas están sonando. Las campanas suenan. Día y noche escuchamos los campanazos. Y muchos no entienden que son los sonidos de las campanas que nos están anunciando la venida de nuestro Jesús a la tierra. Él recordó las palabras de su padre, quien dijo: volveré, y siguió persistente, esperando. Esto es fiel reflejo de lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Está muy cerca, de manera inminente, el regreso de Jesús. Abramos nuestros oídos, hermanos. Nuestros oídos espirituales para escuchar las campanadas que estamos escuchando continuamente. Jesús le dijo a sus discípulos: así como me voy, así volveré. Pero antes de mi regreso escucharán el sonido de las campanas. Guerras, rumores de guerras. Hoy estamos escuchando la guerra en Medio Oriente, la crisis de Israel, la crisis del sistema financiero y económico del mundo, el mercado común europeo, rumores de guerra y terremotos, tsunamis, cosas que nunca hemos visto, se están viendo. Las campanas se están sonando. Yo creo que aquel que es sabio seguirá escuchando y seguirá aferrándose y preparándose para la venida de Jesucristo. Vamos a leer en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros sabemos que la ciencia ha aumentado de manera terrible. Hace unos días atrás hablábamos con un hermano de sangre mío. Y mi padre hace 17 años, más o menos 18 años que ha fallecido. Y hablábamos con él y le decía: ¿te acordás, papá? Papá no conoció el teléfono celular. Y nosotros ya estamos cansados de ver el celular. Y no solo el celular, sino el iPhone, el iPad, todos los pads que hay por ahí. Conocemos tanta tecnología y tanto avance. Cuando mi padre falleció, todavía el teléfono había que marcar 3 números. No eran una gran cantidad de números, 3 números. Con 3 números se le llamaba a la operadora discaba a dónde queríamos ir. Y si no, estaba el otro que había que darle manija. Y no hace tiempo, hermanos.
18, 19 años atrás. La ciencia ha aumentado de manera terrible. Y estamos como Juan Andrés escuchando las campanadas, las computadoras, las cosas que antes no existían. Con mi padre las computadoras no existían. Y no hace tanto tiempo. Hoy tenemos cosas que jamás hemos visto. ¿Cuándo se ha visto que venga un camión y baje 5 baños químicos, por ejemplo? No existían esas cosas, por decir una de las cosas tan sencillas. Eso no es tecnología, eso es avance simplemente de la sociedad en todo sentido. Los científicos dicen que el conocimiento humano, hermanos, se duplica cada 10, 15 años. Que es el avance que está habiendo en la mente del ser humano. El 70% de los medicamentos que usamos hoy en día fueron inventados después de la Segunda Guerra Mundial. El 70% de los medicamentos que usamos hoy en día fue inventado después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue allá en 1945. Y gracias a Dios por el invento de la penicilina, por ejemplo. Un gran avance que sirvió de mucho. ¿Cuánta gente ha dejado de morirse gracias a la penicilina? Eso fue inventado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero paralelamente al avance tecnológico para el bien, está el avance tecnológico para el mal. Y eso es lo que está enfermando a la humanidad. La guerra bacteriológica. Estamos viendo continuamente cómo se habla y cómo se preparan, cómo están planeando. 28 gramos de toxina puede matar más de 60 millones de personas. Es impresionante ese número. 28 gramos de toxina puede matar más de 60 millones de personas. ¿Sabe lo que es eso? Avance tecnológico para la destrucción. Se dice por todos lados, no hay hipótesis de guerra, porque esa es la costumbre, es lo que se habla continuamente. Yo soy militar y sé lo que se habla. Hablamos entre nosotros, no hay hipótesis de guerra. Cuando la unión de los países limítrofes hicieron con que la UNASUR y todas esas uniones que se han hecho, diciendo nosotros somos hermanos, somos vecinos, nosotros no tenemos por qué estar peleados, tenemos que estar unidos. Ahora yo pregunto, ¿por qué nos preparamos para la guerra entonces? Si no hay hipótesis de guerra, ¿por qué nos preparamos para la guerra? El 6, o sea, el 6 y el 9 de agosto de 1945 fue cuando cayeron las 2 bombas nucleares, que ustedes se acordarán, o sea, sabrán y se acordarán también por la historia. Estas son todas armas y bombas inventadas en el aumento de la ciencia, de lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia nos alerta de estas cosas y la vemos continuamente, tenemos que estar preparados, ¿sí o no? ¿Vendrá Jesucristo o no? ¿Las campanas están sonando o no están sonando? Están sonando. Y si están sonando, tenemos que ser como Andrés, estar preparado. Andrés todos los días estaba en la estación esperando, porque sabía que su padre le había prometido que vendría. Y un día vino, cuando todo el mundo le llamaba locos. Nosotros venimos a la iglesia, muchos no vendrán. Hoy estaremos pocos, hoy somos casi nadie en este lugar, pero somos los que estamos en la estación esperando la venida de Jesucristo. Qué triste y qué lástima por aquellos que no estarán cuando llegue
Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Se tiene más temor a una bomba de nitrógeno que una de uranio. Cuando que antes todo el mundo se pasmaba con el uranio. La ciencia va aumentando. Alertemos a aquellos que entienden, como lo hizo Juan Andrés. Alertémoslo sobre Daniel 12, verso 10. Daniel 12, verso 10 dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, dice. Pero los entendidos comprenderán. Es una palabra para nosotros, hermanos. Es un privilegio que Dios haya dejado esto, diciéndonos: hermanos, esto lo dejé para ustedes. Está para ustedes que entienden. Los impíos no entienden esto. Por eso no hay nadie en este lugar. No está nadie. Porque si entendieran, estarían aquí buscando de esperar a Jesucristo, que su venida está tan cerca y es inminente. También Lucas capítulo 10, verso 21, dice que Dios nos dio a conocer a nosotros las cosas. Entonces a veces digo: Señor, ¿por qué no le das a ellos también? Porque no quieren. Me doy cuenta que es porque no quieren. Entonces aquellos que abrimos el corazón a recibir la palabra de Dios, dice que nos ha dado a conocer a nosotros este privilegio tan grande de conocer su palabra. Pero nosotros sabemos que papá volverá. Estamos preparando las lágrimas para decirle: papá, verdad que no te vas a ir más. Qué lindo ese día, hermanos. Qué privilegio tener ese día, el privilegio de abrazarnos a Jesús. Qué lástima. Gloria a ti, Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Qué lástima aquellos que se quedarán. Qué triste no dar oída. Qué triste pensar que todos somos locos. Pero un día tendremos ese privilegio. Nahum, capítulo 2, verso 3 de 3 al 5. Nahum, capítulo 2, versículo 3 al 5. Solo para que podamos analizar un poquitito, hermanos, que la palabra de Dios nos alerta a la venida de Jesucristo, que todo lo que está escrito fue escrito por el Espíritu Santo, y que todo lo que está aquí en esta palabra es verdadero, y tenemos que creer, y tenemos que vivir por ella. Si alguien le dijera hace 200 años atrás que habrían autos andando en las calles, ¿quién creería? Nadie. Sin embargo, estaba escrito en la palabra que iban a haber autos. ¿Dónde, pastor? Nahum, leamos Nahum capítulo 2, verso 3 al 5, dice así: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo ruedan por las calles. Su aspecto es como de antorchas encendidas, corren como relámpagos. Se convoca a los valientes, se atropellan en su marcha, se apresuran hacia el muro donde se prepara la defensa. Se atropellan entre ellos. ¿Cuántos accidentes vemos? Lo estaba diciendo el profeta, uno de los profetas menores. Los carros se precipitan a las plazas. Él podía ver espiritualmente que habían, y no eran carros de aquel tiempo. Él habló en ese término porque él conocía carros. Él decía: carros se precipitan a las plazas. Él decía: con estruendo ruedan por las calles. Son vehículos. Su aspecto es como de antorcha encendida, corren como relámpagos. Ya
para la velocidad de los carros de ese tiempo era algo superior por lo que estaba diciendo él. Corren como relámpagos. Él lo veía pasar rápido en su visión espiritual. Se convocan a los valientes, dice, se atropellan en su marcha. Está hablando de los accidentes que vemos todos los días. Entonces, ¿la palabra de Dios es verdadera o no es verdadera? Nos está diciendo cuando nos indica que va a venir Jesucristo, ¿es verdad o no es verdad? Tenemos que creerla. 3 de diciembre de 1903, 2 hermanos brasileños dieron el cumplimiento a las profecías del avión, por ejemplo. 2 hermanos brasileños fabricaron el primer avión. Ustedes saben la historia del avión. Y eran 2 brasileros los que inventaron. Eso está en Isaías capítulo 60, verso 8. 60, verso 8. Isaías 60, verso 8. Yo les leo. Isaías decía, ¿quién son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? Estaba hablando del avión. Él veía en su visión algo que volaba como nubes. Profecía de lo que sería. En el tiempo de antes, para viajar de un pueblo a otro, ¿cuánto llevaba, hermano? Ustedes habrán vivido algún tiempo de eso. Ustedes habrán sí. Amén. Rápido porque estamos grabando. Sí. Sí. Puede ser, sí, es la tecnología avanzando, hermanos. El tiempo de antes contaba, yo recuerdo que yo vivía en Santo Tomé Corrientes y para viajar a Virasoro, que son 60 kilómetros de distancia, yo era chico, quizás en mi mente, en mis pensamientos de hace muchos años, quizás sea un poco exagerado, pero yo recuerdo que salíamos temprano, ya nos preparábamos un día antes, salíamos temprano, tomábamos el colectivo y llegábamos creo que a la tarde. En 60 kilómetros, también entraba por muchos lugares, parajes y todas esas cosas. Pero tomaba caminos de tierra y nos llevaba 7, 8 horas para llegar de un pueblo al otro. Hoy en 24 horas se da la vuelta al mundo. ¿Ha avanzado la tecnología o no? Es un campanazo que el Señor está dando para decir, estoy a la puerta y ya estoy por venir a la tierra. Cristo viene pronto, hermanos. Están sonando las campanas y tenemos que escucharlas. Juan Andrés no se dio por vencido. Ni aun cuando lo llamaban loco, él siguió creyendo. Entonces te digo en esta noche que Cristo viene pronto. Y no es un cuento. Y yo no estoy loco. Lo que dice la Biblia es verdad. La NASA, este es un caso bastante antiguo, no tan antiguo, pero es ya antiguo para lo que estoy contando hoy. Pero ya hace más o menos unos 7 años atrás ocurrió esto que les voy a contar. Quizás alguno de ustedes ha escuchado esta historia. Pero hoy quiero demostrarle a través de la palabra, para que puedan entender cómo Dios se revela al mundo y muestra al mundo que su palabra es verdadera. La NASA se encontró en apuros hace unos 7 años atrás. En un estudio hicieron recorrer las computadoras por los siglos. Hicieron un trabajo con las computadoras para que las computadoras hicieran un recorrido por los siglos para poder entender a la humanidad. Y en un determinado momento paró dando señales de alerta la computadora. Entonces había un error y ellos empezaron a investigar cuál era el error y faltaba un día completo al universo, al desarrollo de los siglos, faltaba un día. Y no sabían por qué y dónde estaba ese día. Faltaba 24 horas. Entonces, dice la historia que he leído, que había un cristiano que trabajaba en la NASA, un ingeniero, que se acordó algo bíblico. Y dice que le dijo, yo sé dónde está
el día que está faltando aquí. Y se fue a la Biblia. Dice que él abrió su Biblia en Josué, capítulo 10, verso 13. Y les leyó a la gente de la NASA esto, que les voy a leer a ustedes. Josué capítulo 10, verso 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Casi un día, no era un día. A la NASA le faltaba un día, casi un día. Cuando él lee esto, todos le dicen sí, perfecto, pero ahí dice casi un día, no un día. A nosotros nos está faltando un día. Dice que él dijo, pero yo sé que en algún lado está la respuesta. Y empezó a hojear la Biblia, hasta que llega a Josué, llega en Segunda de Reyes, capítulo 20. Él recordó que ahí estaba el otro versículo que había visto en algún momento sobre esta historia. Y ahí los matemáticos hacen un cálculo para poder entender esto. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 8, 9, 10 y 10. Esos tres versículos. Dice así: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que dentro de 3 días subiré a la casa de Jehová? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Entonces Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, porque el sol seguía su curso. O sea, la tierra seguía su curso, ¿no? Porque no es el sol que se mueve. La tierra seguía su curso. Dice, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Y ahí es cuando hace el Señor que retroceda 10 grados. Y 10 grados matemáticamente equivale a 40 minutos. ¿Sí? Y es allí donde se completa las 24 horas del día que faltaba en la computadora de la NASA. 23 horas y 20 minutos había parado el sol en Josué. Y 40 minutos que faltaba ocurrió en Segunda de Reyes. Todas las escrituras, hermanos, todas las escrituras son verdad y todas fueron inspiradas por Dios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar, dice el Señor. En esta noche no quiero hacer muy extenso esto. Simplemente quiero llamar a la reflexión para que nosotros como cristianos entendamos que todo lo que está escrito es de parte de Dios para nosotros. Todo lo que está escrito es verdad. Y la venida de Jesucristo está cerca. Somos los instrumentos de Dios en esta tierra para hablar a nuestra familia, para instar a que esperemos, a que estemos en la terminal, que estemos en la estación de tren, esperando, porque las campanadas se están dando. Viene el tren. Las campanadas las podemos ver continuamente, todos los días. La ciencia aumentará. Cuando los días sean como los días de Noé, dice. ¿Cómo eran los días de Noé? Se daban en casamiento entre ellos. Hoy vemos hombre con hombre, mujeres con mujeres. Están siendo los días como de Noé. Dios está tocando la campana. Muy cerca está. Amén. Los días se acortarán. El sol calentará 7 veces más. Yo creo que ya vamos por la tercera o cuarta. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta, hermanos? Amén. Así que esto quería compartir con ustedes. Y no es mucho, pero es algo interesante para que podamos estar alerta. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Nos ponemos delante de tu presencia para decirte gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por darnos, Señor,